Buenos días, chicos. Bien, vamos a continuar en esta nueva oportunidad, en este quinto video, desarrollando el tema vectores. Y más específicamente, vamos a ver ejemplos de aplicación práctica, es decir, que las herramientas que hemos desarrollado en el video anterior referido a la aplicación de suma de vectores, donde utilizamos la regla del paralelogramo y también mencionamos la regla de la poligonal para realizar la suma de vectores. Bueno, ese tipo de herramienta es la que vamos a ver realmente en ejemplos desde el punto de vista práctico cómo lo utilizamos. Bien, entonces vamos a ver dos ejemplos. En el primero de ellos vamos a considerar, como dice el enunciado, dos fuerzas de 60 y 35 newton están aplicadas a un cuerpo en un mismo punto, formando entre sí un ángulo de 130 grados. Bien, dice calcular la fuerza resultante aplicada al cuerpo. Bueno, nosotros lo que tenemos que hacer acá en este caso es partimos de un análisis en donde nos están diciendo que son dos fuerzas que están aplicadas a un cuerpo en un mismo punto. Entonces la fuerza de 60 newton que se menciona inicialmente le vamos a llamar F1, y a la fuerza siguiente, que es de 35 newton, le vamos a llamar F2. Bien, ahora bien, para aplicar la regla del paralelogramo, que es un método gráfico, necesitamos transformar esta expresión que está en newton a tantos centímetros para poderlo graficar. Entonces la herramienta que se usa en ese caso es lo que se llama escala, es decir, la escala en donde allí yo voy a definir cuántos centímetros es equivalente a un determinado newton. Bien, entonces este es un valor que uno lo tiene que definir en función de las dimensiones de la hoja que uno dispone para graficar y en función también de los valores de las fuerzas que están involucradas. Bien, entonces fíjense ustedes que si yo acá estoy hablando que una fuerza tiene 60 y la otra tiene 35, la escala que yo voy a utilizar, que en este caso yo la he definido de 10, ¿sí?, debe ser un valor tal que a mí me permita poder hacer la gráfica de la misma y que se pueda interpretar fácilmente. Vamos a ir a este ejemplo. Entonces, vamos a considerar que este 10, bueno, yo lo he considerado en forma arbitraria y vamos a ver cómo utilizarlo. Bien, entonces si la fuerza es de 60 newton y la escala es de 10 newton, entonces esa fuerza F1 la debo transformar a tantos centímetros para poderla graficar. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? El dato de la fuerza es 60 newton, lo debo dividir en la escala, que es 10 newton por centímetro. Si ustedes observan, los newtons se simplifican y me queda todo esto en centímetros. 60 dividido en 10 me da 6. O sea, que la fuerza F1 va a estar representada por un segmento de 6 centímetros. Haciendo exactamente el mismo procedimiento para la fuerza F2, ¿sí?, va a ser 35 dividido en 10, me va a dar 3,5 centímetros. Bien, ustedes observen acá antes de pasar a la gráfica que el valor que yo he elegido acá es de 10, ¿sí? Ustedes podrían haber elegido cualquier otro valor y como dije, eso está dependiendo de la disponibilidad de la hoja para poder graficar. Si yo hubiese elegido un valor, por ejemplo, 1, fíjense en ustedes que acá hubiéramos tenido 60 dividido en 1, 60 centímetros, o sea que la fuerza F1 lo hubiera tenido que representar con un segmento de 60 centímetros. Eso evidentemente en la hoja no lo podría llevar a la práctica porque no entraría. ¿Estamos? Vamos al siguiente caso, que acá hubiese elegido un valor mayor de 10 y que sea, por ejemplo, el caso 100. Entonces yo hubiera tenido acá 60 dividido en 100, acá en vez de 60 centímetros me hubiera quedado 0,6 centímetros. 0,6 centímetros, evidentemente que si yo lo quiero graficar, va a ser muy chiquitita la gráfica y no la voy a poder
aplicar la regla del paralelogramo en una gráfica tan pequeña. Entonces esto nos tiene que permitir reflexionar que el valor que uno elija acá, que en este caso yo elegí 10, debe ser tal que me permita a mí tener una gráfica amplia, que yo pueda graficarla y se pueda entender. Bueno. Ahora, paso siguiente, vamos a aplicar la regla del paralelogramo, que es lo que nos permite resolver este tipo de planteamiento. Entonces vamos a graficar la fuerza F1, que dijimos que es de 6 centímetros, ¿sí? Este segmento, si uno lo mide con una regla, ¿sí?, es de 6 centímetros. ¿Estamos? Bien. Y la fuerza F2 es de 35 newton, pero de 3,5 centímetros. Pero está, digamos, a 130 grados con respecto a la otra. Entonces en ese caso ya tengo que recurrir a un transportador para poder encontrar el ángulo de 130 grados. Bien. Y de allí ya puedo trazar mi fuerza F2 de 3,5 centímetros. Teniendo la gráfica de la fuerza F1 y la fuerza F2, entonces ahora ya lo único que me queda es aplicar la regla del paralelogramo, que acuérdense que la regla del paralelogramo significaba trazar una paralela por el extremo de este vector, una paralela aquí al vector F2. Entonces fíjense en que la inclinación que tiene esta recta es la misma que tenemos acá. Y también asimismo por el extremo de F2 una paralela aquí al F1, que sería este que está acá y que es horizontal. Bien, acuérdense que esto lo vimos en el video anterior y se podía hacer a través de un par de escuadras y reglas. Si quiere lo repasamos brevemente. Entonces, si quiero trazar una paralela a este vector que está abajo, coloco la escuadra, la regla en un costado y desplazo simplemente la escuadra sobre la regla y ahí puedo tener la paralela a F1. Bien, y de la misma forma sería para obtener la paralela a F2. Colocamos la escuadra en este punto, la regla en la parte de abajo y lo único que hacemos es desplazarla para tener la paralela a F2. ¿Sí? Construido el paralelogramo, que el paralelogramo es una figura de 4 lados, ahora debemos trazar la fuerza resultante. La fuerza resultante, acuérdense que partía desde el origen de ambas fuerzas, ¿sí?, y llegaba hasta el vértice opuesto del paralelogramo, ¿sí?, y lo trazamos. Y ahí tendríamos la fuerza resultante, que es lo que nosotros estamos buscando. Ahora bien, el problema no termina allí, porque ustedes acuérdense que nosotros hemos partido de fuerzas, hemos aplicado una escala, la hemos tenido que dividir por la escala para transformarla en centímetros. Ahora tenemos que hacer el proceso inverso, es decir, ahora vamos a ir con una regla, vamos a medir cuál es el largo que tiene este vector, ¿sí? A mí me da 5,2 centímetros. 5,2 centímetros. Bien, entonces la fuerza resultante, que si bien es cierto está representada por esta flecha que está acá, mide 5,2 centímetros. Pero ¿cómo hago para transformar esos 5,2 centímetros en newton? Lo debo multiplicar ahora en este caso por la escala, o sea, 10 newton por centímetro. Fíjese que los centímetros se simplifican y me va a quedar 5,2 por 10, me da 52 newton. ¿Sí? Recién en este punto podemos decir que el problema que nosotros teníamos está resuelto, porque lo que nos pedían era encontrar la fuerza resultante. Muchos alumnos simplemente llegan a este punto, trazan y dicen, esta es la fuerza resultante, la representan, ¿sí? Van, la miden, como dijimos en este caso mide 5,2 y me dicen que la fuerza resultante es de 5,2 newton. Ustedes fíjense en que si tenemos acá una fuerza de 60 y esta de 35, esta no puede ser nunca 5,2 newton. Entonces evidentemente lo que le está faltando
al ejercicio para concluirlo es que aparte de medirlo, debo multiplicar ese valor por la escala, que en este caso es 10, para recién obtener el valor de la fuerza resultante. Este tipo de planteamientos que hicimos acá para el caso de fuerza y donde decimos que el ángulo este de 130 grados, lo podemos hacer para cualquier tipo de ángulo, 60 grados, 90 grados, el grado que ustedes tengan en su problema. Bien, vamos ahora a desarrollar el ejemplo número 2. En este nuevo ejemplo, en el ejemplo anterior hablábamos de fuerza. Fuerza, acuérdense que es una magnitud vectorial. En este caso vamos a utilizar otro tipo de magnitud vectorial, que es la velocidad, aplicada a un caso real. Y vamos a partir del siguiente análisis. Dice, un bote es desplazado por una corriente de norte a sur a 20 km por hora. Acuérdense que la velocidad se mide en kilómetros por hora. Y sopla un viento de 12 km por hora con dirección este-oeste. Y me dicen, determina la velocidad resultante del bote e indique la dirección de su marcha. Bien. Acá, como en el caso anterior, vamos a colocar los datos. Tenemos entonces la velocidad, dice que un bote es desplazado por una corriente de norte a sur. Entonces a eso le vamos a llamar velocidad del río. ¿Sí? La velocidad del río es de 20 km por hora. Y después dice que sopla un viento, entonces eso le vamos a llamar V sub V, que sería la velocidad del viento, que es 12 km por hora. Tal como en el caso anterior, en el ejemplo anterior, acá tenemos kilómetro por hora y yo necesito transformarlo eso a tantos centímetros. Entonces vamos a utilizar lo que dijimos en el caso anterior, una escala. Una escala en donde vamos a tener tantos centímetros por kilómetro por hora. Y en este caso particular yo elegí acá el valor 4, de tal forma que el segmento L1, que representaría la velocidad del río, la voy a obtener dividiendo los 20 kilómetros por hora con la escala, que sería 4. ¿Sí? Fíjense que los kilómetros por hora se simplifica y me queda 20 dividido en 4, me queda 5 centímetros. Lo mismo hacemos para el L2, que representaría la longitud del viento, que representaría la velocidad del viento, perdón. Sería 12 dividido en 4, me da 3 centímetros. Bien, entonces después lo que debemos hacer es ubicarnos en contexto. Fíjense que acá habla de norte, sur, de este, oeste. Entonces lo que debemos hacer es trazar el sistema, digamos, de los puntos cardinales. Si para acá tenemos el norte hacia la izquierda, el sur estaría hacia la derecha, el este estaría hacia arriba y el oeste estaría hacia abajo. Bien, entonces, teniendo en cuenta la referencia y a los datos del problema, lo que voy a hacer ahora es representar las velocidades para poderlas graficar. Y me dice que el bote es desplazado por una corriente de norte a sur, es decir, de norte a sur. Quiere decir que la velocidad del río lo voy a representar en forma horizontal a través de una flecha que mide 5 centímetros, como hemos determinado, ¿sí? Y que va apuntando hacia la derecha. Luego dice que el viento sopla en dirección este-oeste, este-oeste, o sea, hacia abajo. Entonces, y ese es un segmento que es de ¿cuánto? De 3 centímetros. Bien, fíjense ustedes, allí tenemos que el ángulo que existe acá entre ambos es de 90 grados, mientras que en el ejemplo anterior era de 130 grados. Bien, y ahora vamos a construir el paralelogramo, es decir, que vamos a trazar por este extremo una paralela a este vector, y sería esto que está acá en línea de punto.
Ahora, por este otro tenemos una paralela aquí en este, ¿sí? Y obtenemos allí una figura que es un rectángulo, o sea, que el rectángulo, perdón, es una forma de paralelogramo, ¿bien? Y la velocidad resultante que tiene el bote la voy a obtener uniendo el origen con el vértice opuesto del paralelogramo, que sería este que está acá. Bien, ahora bien, como dijimos anteriormente, la velocidad resultante que tiene el bote, ¿sí? Yo lo que debo hacer es medirlo con la regla, cuántos centímetros mide, que si yo lo hago en este caso particular, me da 6 centímetros, entonces tendría 6 centímetros multiplicada por la escala que dijimos que es 4 kilómetros por hora por centímetro. Los centímetros se me simplifican, entonces me va a quedar acá kilómetros por hora. Y tendríamos 6 por 4, 24 kilómetros por hora. O sea que fíjense ustedes que aplicando la regla de paralelogramo, hemos logrado determinar que la velocidad que tiene el bote, en este caso particular, es de 24 kilómetros por hora. Es decir, muchos interpretarían que si dicen que la velocidad del río es de 20 y la velocidad del viento es de 12, la velocidad resultante que tendría ese bote sería la suma de las dos. Y vemos con este análisis a través de la regla del paralelogramo que esto no se cumple. ¿Por qué? Porque acá en este caso estamos hablando de que no se puede hacer la suma entre sí porque no son coincidentes las dos velocidades. Si la velocidad del viento y la del río fueran coincidentes y las dos apuntaran hacia el mismo lado, yo las puedo allí en ese caso sumarlas directamente. Pero en este caso, al estar en forma perpendicular, es decir, a 90 grados una con respecto a otra, sí o sí debo recurrir a la regla del paralelogramo para poder encontrar la velocidad resultante. Bien, ustedes observen por último que acá se me ha formado un triángulo en donde este ángulo es de 90 grados, ¿sí? Entonces tendríamos un triángulo en donde tenemos que este lado mide 20, este lado mide 12 y este es el que yo necesito conocer, que le voy a llamar X. Hay un teorema que todo el mundo lo conoce, que se aplica para cuando existe un ángulo de 90 grados, ¿sí? Que es el teorema de Pitágoras. Si yo aplico el teorema de Pitágoras en este triángulo, me va a quedar que X va a ser la raíz cuadrada de 20 al cuadrado más 12 al cuadrado. Resolviendo eso, me queda 20 al cuadrado son 400, más 12 al cuadrado son 144. Si hacemos la suma, me queda la raíz cuadrada de 544. Y si a eso le calculo la raíz, me queda 23,3 kilómetros por hora. ¿También? Bien. Ahora bien, ustedes observen ambos resultados. ¿Cuál de los dos ustedes interpretan que sería el correcto? Este que está realizado en forma analítica, aplicando la regla del teorema de Pitágoras, o este que está aplicándose la regla del paralelogramo. Una me da 24 y el otro me da 23,3. Bien, ustedes deberían darse cuenta de que el teorema de Pitágoras, ¿sí?, es un método analítico y por lo tanto no existe posibilidad de cometer error. Y el error prácticamente es en el orden de los decimales. En cambio, en este caso, al ser un método gráfico, fíjense en ustedes que yo he tenido que trazar estos vectores con la regla, medirlos y luego cuando tengo que transformarlo he tenido que medir esta longitud. Y esta longitud evidentemente puedo cometer errores propios que tiene la regla. Entonces, esos errores se traducen y fíjense en que lo que se lo manifiesta básicamente en este punto, donde existe una diferencia entre ambos. Entonces, la regla de paralelogramo es un método aproximado, mientras que el teorema de Pitágoras sería exacto. Ahora bien, el teorema de Pitágoras solamente lo podemos aplicar en el caso en donde se forme un triángulo
y donde este ángulo sea de 90 grados. Fíjense en que para el ejemplo anterior que vimos, el triángulo que se forma no es de 90 grados, por lo tanto allí no puedo aplicar el teorema de Pitágoras. Bueno, yo creo que con estos dos ejemplos podemos clarificar realmente cuál es la utilidad de la herramienta de vectores aplicado a ejemplos de la vida práctica. En el primer ejemplo vimos vimos fuerzas, en este caso vemos velocidades, pero así también se puede aplicar para cualquier otro tipo de magnitud vectorial, como por ejemplo el peso, que es una magnitud vectorial, la aceleración es otra magnitud vectorial, que son distintos ejemplos que se presentan en la cotidianidad de nuestras vidas. Así que bueno, espero que esto les haya clarificado los vídeos anteriores y bueno, nos queda pendiente un tema más que es producto escalar, que con eso vamos a concluir esta unidad de vectores. En breve les voy a mandar la actividad, un par de ejemplos para que ustedes lo resuelvan referido a este video número 5. Muchas gracias.